Hola, en este video vamos a hablar un poco de Windows XP y de navegadores. Específicamente sobre navegadores en Windows XP, porque a pesar de que este sistema operativo salió hace más de 20 años y dejó de recibir soporte hace más de 10, aún hay gente que por alguna razón sigue interesada en darle soporte, aunque sea de manera no oficial, y buscan hacer que su sistema operativo favorito sea utilizable en 2025, a pesar de que, como dije, este sistema operativo salió hace más de 20 años. O sea, salió en el mismo año que Shrek, y ahora tenemos Shrek 5, o sea, es increíble la cantidad de tiempo que ha pasado. Pero bueno, como dije, sorprendentemente existen navegadores modernos para Windows XP y eso es lo que vamos a ver en este video. Aquí recopilé 6 navegadores, estos 3 de acá arriba son navegadores antiguos para hacer comparaciones, pero estos 6 de acá son navegadores completamente modernos. Han recibido actualizaciones hace menos de un año y se pueden utilizar para visitar páginas web modernas. El primero del que vamos a hablar es Kmillion. Este es un navegador relativamente conocido para este apartado y me va un poco lagueado. No sale la versión exacta, pero esta versión es de 2024. Es de diciembre de 2024. O sea, igual hace poquito. En este momento estoy grabando el 6 de marzo. Y así que acá la tenemos. Por ejemplo, podemos visitar Google sin problemas. La interfaz es moderna y es un poco lento, pero nada demasiado malo, creo yo. Tampoco ayuda el hecho de que esta máquina virtual solo tiene un núcleo de CPU y ya se está saturando. Así que eso nos va a dar algunas complicaciones. Pero por ejemplo, podemos ir a mi sitio web, el link en la descripción. Acá salen unos videitos de YouTube, podemos verlos. Nido uno más. Más bien ver los anuncios de los videos. Pero sí, todo parece andar bien acá. Podemos incluso meternos a las redes sociales de acá arriba, por ejemplo Instagram. Ok, ahí cargó. Este es mi Instagram, síganme allí. Me dice que mi navegador no es compatible, pero como pueden ver acá, funciona. Me va a pedir iniciar sesión para las diferentes partes, pero debería andar bien. Algo curioso de este navegador es que no parece tener un soporte de pestañas como tal. O sea, tiene, pero es medio raro. O sea, acá, por ejemplo, las páginas me las abre en otra ventana en vez de abrírmelas en otra pestaña. Y no puedo arrastrar pestañas del navegador para ponerlas en otras ventanas. Tampoco es como que todos los navegadores tengan esa función, pero habría sido interesante. Y me abre la versión móvil de YouTube también por defecto. Así que, bueno, parece que carga la versión móvil de YouTube por defecto y no puedo cambiarlo. Pero bueno, funciona. Y bueno, también están las otras redes sociales, está TikTok. Y si se preguntan por qué me meto a redes sociales, porque es como lo más típico que uno hace en un navegador hoy en día. TikTok no carga, pero bueno. Podemos ir a What is my browser, por ejemplo, y vemos que detecta el navegador como Kmillion76 por el user agent. Y lo detecta como que es Firefox, lo cual es cierto igual. No realmente, mentira. Este navegador usa un motor de navegación llamado Goanna. Está basado en Gecko, que es el motor que usa Firefox. Pero es un poco más, pero es medio penca. Es como, tiene cosas buenas, pero en general tiene hartas fallas. Está hecho más para páginas antiguas, esas funcionan bien. El siguiente navegador es MyPal. Este es más conocido aún que el anterior, el Kmillion. Está basado en Firefox 68, la cual es una versión bien antigua, pero que es más nueva que la versión de Firefox que soporta Windows XP de manera oficial. Así que por lo menos eso es útil. Al igual que el navegador anterior, podemos visitar Google sin problemas. What is my browser lo detecta como Firefox y nuevamente el user agent. Bueno, ahora podemos ir por ejemplo a mi sitio web nuevamente y como pueden ver, al igual que en Kmillion, todo carga bien. Y con todo carga bien me refiero a los anuncios. Pero pasados los anuncios debería cargar el video. Pero el resto funciona, como pueden ver, podemos... No están los videos acá, podemos meternos acá y acá sí carga en otra pestaña.
Y también nos manda correctamente al canal, por ejemplo, y nos muestra los videos. Y esta sí es la versión del YouTube de escritorio. Lo malo es que va a andar lentito. Hace algunas semanas he estado en una búsqueda. Ok, tuvimos suerte esta vez. No nos mostró un video de inmediato, pero este es el último video que subí en diciembre de 2024. O sea, wow. Y hablando de esta versión de MyPal, es la 68.14.7b, la cual salió, si mal no recuerdo, en febrero de este año. Así que es un navegador bien moderno a pesar de todo. También podemos meternos al Insta. Bueno, al Insta no porque se buguea, pero podemos meternos al Twitter. Nos va a pedir iniciar sesión porque es lo que siempre hace Twitter. Apareció mi perfil por medio segundo. También podemos meternos a TikTok, que esta vez sí funciona. Tengo acá mis videos de TikTok, así que por lo menos casi todo funciona. Hasta ahora Instagram ha sido lo único que me ha funcionado. Podemos ir, por ejemplo, a esta página que creé llamada Browser Detector. Y acá podemos ver el User Agent completo, en el que acá muestra que efectivamente... O sea, para algunas páginas leen solo la primera parte del User Agent, reconociendo al navegador como Firefox 102. Pero también está esta parte del User Agent, que es la de MyPal, para diferenciarlo, supongo. Pero sí, todo funciona, comparado con Chameleon. El siguiente navegador es Newmoon. Es un navegador basado en PaleMoon, que es un navegador que usa el motor Goana, y esta versión es de 18 de febrero de 2025. El cual, bueno, como dije, es un navegador basado en PaleMoon, que está hecho para funcionar en XP. De hecho, creo que esta es como la segunda versión de Newmoon, porque es como el remake, por decirlo de algún modo, porque antes había un Newmoon, pero lo descontinuaron y esta versión la tomó un usuario llamado RoyTam, quien es también quien mantiene a Chameleon y a Serpent, Foreshadowing, supongo. En cuanto a Newmoon, es un navegador hiper simple. Al igual que PaleMoon, puede hacer casi todo lo mismo. Es más lento que MyPal, sí, y no es 100% compatible. Tiene casi los mismos problemas que Chameleon, aunque con la diferencia de que por lo menos tenemos control de pestañas decente. Como pueden ver, ahora sí se abre en otra pestaña en vez de abrirse en otra ventana. Al final eso es cosa de gustos nomás. Instagram es medio raro porque no parece gustarle la idea de que estén usándolo en un navegador basado en PaleMoon o con el motor Goana, y a Twitter tampoco le gusta la idea. Y parece que es lo mismo con TikTok. Ah no, TikTok sí funciona. Ok, esto es distinto. En que Chameleon se quedaba pegado, acá por lo menos funciona. Acá también podemos ir a mi canal, que se me olvidó hacerlo delante. Pero acá lo tenemos. Si es que carga, por supuesto. Obviamente nos salen puras recomendaciones genéricas y se está tardando un montón el YouTube acá. Mejor lo voy a tomar desde acá porque acá me manda directo a mi canal. Y así no tengo problemas de que esté mostrando videos de otros usuarios y no sé qué. Mientras al mismo tiempo me hago autopromoción de una manera nada discreta. Acá tenemos uno de mis videos del año pasado. Este fue mi video más visto como de la década casi. Obviamente hay anuncios y se va a demorar un montón, así que mejor lo paro acá. Ok, el navegador se crasheó, así que tuve que abrirlo de nuevo. Conveniente, supongo. Al igual que con el navegador anterior, podemos ir a Browser Detector, que es la cuestión que he hecho yo. Acá lo detecta como PaleMoon 33. Acá tengo que cambiar esta parte porque no detecta el navegador como tal. Creo que también usa flags distintos para modificar el User Agent en algunas páginas y eso podría hacer funcionar algunas páginas mejor. Pero me da lata, así que pasemos al siguiente navegador. Ahora, el siguiente navegador es Serpent. Este navegador está basado en un navegador del que yo no tenía ni idea que existía, pero se llama Basilisk, el cual a su vez está basado en Firefox. Pero creo que tiene algunas diferencias. Este también es del 18 de febrero, así que también está nuevecito. Como pueden ver, la interfaz se parece mucho a la de Firefox 52, que es la versión que es para Windows XP. Acá no me voy a meter mucho en la controversia reciente de Mozilla, pero como pueden ver es la versión 52. Me dice que no puedo seguir actualizándolo porque estamos en Windows XP.
También podemos meternos a mi página y sorprendentemente funciona, a pesar de que esta versión ya tiene sus años. Todo parece funcionar, algunos no, de hecho anda bien. Pero sí, pueden visitar mi página desde cualquier navegador casi. El problema es que tratar de visitar páginas más nuevas no va a funcionar. O sea, YouTube sí, pero yo me refiero como en general, no va a funcionar. Y bueno, este navegador es muy viejo, pero acá tenemos uno que es más nuevo. Y hace casi lo mismo. Está yendo todo un poco lento, principalmente por el tema de que estamos en una máquina virtual de bajos recursos. Y estamos tratando de cargar páginas como YouTube, que son bastante pesadas para un computador de este estilo. Obviamente tenía que crashearse mientras veía YouTube. En otras palabras, vaya navegador de 0 de 10 y ZZZ. Pero funciona en Windows XP. Si es que no se te crashea. Y ahora pasamos a probablemente el plato fuerte de los navegadores de Windows XP. Supermium, o Supermium, o como le quieran pronunciar. Este es un navegador basado en Chromium, y está acá en Windows XP. Y no es una versión antigua ni nada, pero... Digo, no es una versión antigua tampoco, es una versión bastante nueva. Si es que quiere cargar, por supuesto. Como pueden ver, es versión 132. Para hacer la comparación, vamos a ir a Chromium acá, que es el que tengo instalado, que es básicamente Google Chrome, pero open source. Y esa es toda la diferencia, creo. Versión 49. Y es la última versión para XP, por si acaso, así que no podemos seguir actualizándolo. En cambio, acá estamos con la versión 132, la cual salió mucho después. En este navegador no he hecho tantas pruebas, o sea, lo he probado en Windows 7 y funciona a la raja, pero acá anda bien lento. Como pueden ver, se está demorando harto en cargar un sitio web que en otros navegadores para XP como Newmoon cargaba relativamente rápido. Es obvio que Supermium es un navegador mucho más pesado que el resto y acá se nota el tiro. Pero básicamente tenemos casi todas las funciones de Chromium moderno, lo cual es muy interesante. No voy a probar YouTube acá, en un equipo con mejores especificaciones va a andar mejor obviamente. Ahí podría mostrarles YouTube y todo eso funcionando adecuadamente. Pero acá estamos bastante limitados por ese tema. Como dije, tenemos un núcleo de procesador asignado. Así que eso obviamente limita nuestras posibilidades. Y acá cargó la página. Ni siquiera ha cargado la fuente todavía. Ahora sí cargó la fuente. Y estos videos de acá también funcionan. Al igual que en las otras versiones, en los otros navegadores y todo. Y las páginas de acá arriba deberían funcionar también, pero no las voy a mostrar por el tema de que ya he mencionado varias veces en este último rato. Y que se va a colgar y todo eso. En cambio, algo que sí puedo mostrar es Thorium, el cual es otro fork de Chromium en realidad. Aunque también tiene una versión para XP, la cual es un fork de Supermium. Pero es una versión antigua, no se ha actualizado. Entonces por eso lo muestro como un extra más que como parte del video como tal. Lo que sí destaco es que esta versión es mucho más rápida. Así que eso es algo bueno. Lo malo es que, como dije, es harto más vieja, así que la compatibilidad podría tener una que otra falla. Sin embargo, como pueden ver, todo carga más rápido. Bueno, casi todo, la fuente no carga correctamente. Y efectivamente no quiere cargar la fuente por alguna razón. Los nos cargaron bien al menos. Y bueno, eso básicamente fueron todos los navegadores modernos que hay en Windows XP. Los cuales son medianamente capaces de mostrar páginas web modernas que uno usaría en una versión nueva de Windows, como Windows 11. Obviamente no recomiendo usar Windows XP más de 20 años después de su lanzamiento, pero al final cada quien es libre de hacer lo que quiera. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Perdón si les hice mucho spam de mi página. Es la mejor manera que tengo para mostrar los funcionamientos de los navegadores, porque está básicamente de links a diferentes páginas como YouTube. Y algo que de hecho no he mostrado es el user agent de estas cosas, así que... Estas cosas, digo, es de estos navegadores, así que... Chrome 122. Y el otro debería mostrar 132, porque esa es la versión que es. Acá, el Supermium. Y ahora sí, espero que les haya gustado el video. Perdón por el spam a la página. Denle like, comenten, suscríbanse, activen la campana. Únanse a
Ah, verdad que ya no tengo server de Discord, pero tengo Instagram, tengo Twitter, tengo TikTok, todo eso, así que ahí tengo Blue Sky también, si es que no les gusta Twitter, así que eso, espero que les haya gustado el video y adiós.